Le pediré al chatbot Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft, que genere una prédica, un sermón, hablando sobre la salvación. Y finalizando analizaremos la respuesta que me dé. Quiero que quede claro que yo no estoy influenciando en la respuesta que me dé. En lo único que yo participo es en la pregunta que le hago, nada más. La respuesta que me dé estará basada en toda la base de datos que esta inteligencia artificial adquiera de todo el universo web. Apóyame con un like para seguir creando contenido. Quiero que me des una prédica o un sermón hablando sobre la salvación. La salvación es un concepto fundamental en muchas religiones y creencias espirituales. A menudo se asocia con la idea de ser rescatado o liberado de algún tipo de peligro, sufrimiento o condenación. A continuación, te presento un sermón sobre la salvación. Introducción. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos aquí para reflexionar sobre el maravilloso regalo de la salvación. Es un tema que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Qué significa ser salvado? ¿De qué estamos siendo rescatados? ¿Cómo podemos experimentar esta liberación? Vamos a explorar estas preguntas juntos. El pecado y la necesidad de salvación. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y hemos caído cortos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de nuestro Creador y nos coloca en una posición de condenación. Pero Dios, en su amor y misericordia, no nos abandonó. Envió a su Hijo, Jesucristo, para ser nuestro Salvador. La obra de Jesucristo. Jesús vino al mundo como un ser humano, vivió una vida sin pecado y murió en la cruz por nuestros pecados. Su sacrificio fue suficiente para pagar la deuda de nuestros errores y abrirnos el camino hacia la salvación. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La fe y la gracia. La salvación no se gana por nuestras obras o méritos. Es un regalo gratuito de Dios. Todo lo que debemos hacer es creer en Jesús como nuestro Salvador personal. La fe es el puente que nos conecta con la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. La transformación interior. La salvación no es solo un boleto al cielo. Es una transformación profunda en nuestro corazón y mente. Cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos renovados, perdonados y capacitados para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Nuestra obediencia no es para ganar la salvación, sino para vivir en comunión con Dios y reflejar su carácter. Conclusión. Hermanos y hermanas, la salvación es un regalo que está al alcance de todos. No importa cuán lejos hayamos caído, Dios nos ofrece su amor y perdón. Aprovechemos esta oportunidad. Aceptemos a Jesús como nuestro Salvador y permitamos que su gracia transforme nuestras vidas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén. Lo que acaba de pasar en este momento, la información que me acaba de dar es sorprendente. Lo que el algoritmo inteligente hace es sacar información específica de la Biblia y de miles de libros de estudio que están en la web y me entrega un resumen, un concepto puntual, o en este caso una prédica o sermón como yo se la pedí. Vamos a hacer un pequeño análisis de la información que me acaba de dar y solo resaltaré algunos puntos. Para esto tengo que volver a escuchar y apuntar los aspectos que yo considero resaltantes. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y hemos caído cortos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de nuestro Creador y nos coloca en una posición de condenación. La salvación es la buena nueva, la buena noticia que debemos anunciar. La salvación de las almas. ¿Salvarnos de qué? ¿De qué manera somos salvos? El pecado te condena, el pecado es como un delito. De la misma manera como un delincuente merece ir a un juicio, nosotros por causa de nuestros delitos merecemos entrar a un juicio. Y es un juicio en el que seremos hallados culpables. Y la pena máxima es la muerte, hablando de la segunda muerte, tal y como lo enseña la Biblia. Pues la paga de tan solo un pecado es la muerte. Y todos nosotros somos pecadores, pecamos todos los días, ¿verdad? Y hasta con un solo mal pensamiento pecas. Nunca mataste a nadie, pero con un solo mal pensamiento, la ley de Dios te ve como homicida. Con un solo mal pensamiento puedes ser adúltero. Entonces todos estamos perdidos. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos estamos perdidos, a menos de que alguien nos reemplace en ese espantoso juicio.
Pero Dios, en su amor y misericordia, no nos abandonó. Envió a su Hijo, Jesucristo, para ser nuestro Salvador. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Alguien fue a ese juicio espantoso y nos reemplazó. Alguien recibió el castigo por nuestros pecados. Ahora nosotros evitamos el juicio y somos hallados justificados por causa de aquel que nos reemplazó en ese juicio. El esquema es muy sencillo, ¿verdad? Pero hay un tema. Para recibir ese gigantesco beneficio, debes creer en esta buena noticia. Nada más. Si lo crees, Dios pondrá en tu corazón el hacer obras para Él. Sigamos analizando. La obra de Jesucristo. Jesús vino al mundo como un ser humano, vivió una vida sin pecado y murió en la cruz por nuestros pecados. Esa información también lo sacó del Universo Web. Eso está en 1 de Pedro 2:22. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cristo tuvo una vida sin pecado y murió por nuestros pecados. No murió por sus pecados porque no los cometió, sino que murió por los pecados del mundo entero. Su sacrificio fue suficiente para pagar la deuda de nuestros errores y abrirnos el camino hacia la salvación. Su sacrificio fue suficiente para salvarnos, pues nos reemplazó en el castigo. Él, siendo justo, fue a la condenación, y nosotros, siendo condenados, fuimos libres, pues Él nos reemplazó. Es muy simple entenderlo. Esto lo encontramos en 1 Corintios 15:3. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fuimos reemplazados en la condena. Eso quiere decir que somos libres de toda condena, no hay condenación para los que fuimos libres de la condenación. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Todo aquel que cree no se pierde, pues sus culpas ya fueron pagadas. El que no cree ya fue condenado y tendrá que asumir todos sus pecados, todos sus delitos, todas sus faltas. La fe y la gracia. La salvación no se gana por nuestras obras o méritos. La salvación no te la ganas, no es una paga, es un obsequio, un regalo, una dádiva. No es algo que te puedas ganar. Es imposible que el ser humano se lo gane. Recuerda que no hay nadie que haya hecho lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso incluye a todos los profetas de Dios, a todos los apóstoles, incluye a todos los seres humanos. Nadie puede ganárselo. Lo tenemos por misericordia. Todo lo que debemos hacer es creer en Jesús como nuestro Salvador personal. Aquí algunos van a estar en desacuerdo, pero es la verdad. Basta con creer, pues toda la obra para nuestra salvación ya fue realizada, fue consumada, fue hecha perfecta. No puedes sumarle tus obras limitadas a la obra que ya fue consumada en la cruz. Tu salvación está completamente pagada y la adquieres tan solo por la fe, por haberlo creído, pues la justicia de Dios es tan solo por la fe. Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nada más. Es un regalo gratuito de Dios. Exacto, es un regalo gratuito de Dios. Obviamente no te lo mereces, nadie se lo merece. La fe es el puente que nos conecta con la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. La transformación interior. La salvación no es solo un boleto al cielo. Es una transformación profunda en nuestro corazón y mente. Cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos renovados, perdonados y capacitados para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Nuestra obediencia no es para ganar la salvación, sino para vivir en comunión con Dios y reflejar su carácter. Nuestra obediencia no es para ganar la salvación, simplemente para reflejar su carácter, pues tu salvación viene por haber creído, nada más, en que fuiste reemplazado en la condena que debía ser sobre ti. Esa condena fue ahora sobre alguien más, y tú quedas libre de condena. Eres salvado de la condena. Si lo crees, eres salvo. Si no lo crees, ya fuiste condenado. Conclusión. Hermanos y hermanas, la salvación es un regalo que está al alcance de todos. No importa cuán lejos hayamos caído, Dios nos ofrece su amor y perdón. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Para que seas justificado, Dios no toma en cuenta las horrendas cosas que hayas hecho. Tu pasado no es considerado para tu salvación, tan solo la fe, pues Cristo asumió tus pecados en la cruz. Aprovechemos esta oportunidad. Aceptemos a Jesús como nuestro Salvador y permitamos que su gracia transforme nuestras vidas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús.
Amén. Aprovecha la oportunidad, pues serás justificado de tus pecados y no morirás en tus pecados, por medio de la fe en Cristo Jesús. Si crees en esta buena noticia, serás salvo. Y si no crees, ya fuiste condenado, como lo dice Juan 3:18. Y Dios hará una transformación en ti por haber creído. ¿Qué te pareció este algoritmo? Aún no tiene la capacidad de emitir un criterio. Tan solo te da la información presente en el universo web. Este sermón que te acabo de dar es algo que la inteligencia artificial extrajo de la web. Es algo que muchos de ustedes ya saben. Es información puntual, pero la futura inteligencia artificial será capaz de emitir sus propios criterios, al punto de manipular información a su conveniencia y quizás crear una doctrina diferente, capaz de unificar al mundo, unificar creencias, religiones. Es algo que el Papa ya ha estado haciendo con el proyecto de la Casa Abrámica, los 3 templos levantados en Emiratos Árabes. Quizás se avecine una nueva globalización 2.0, en el que la inteligencia artificial sea parte de la futura doctrina eclesiástica en el mundo. Gracias por estar ahí y apóyame con un like.